La advertencia de mi esposo, 5 segundos para huir. Luego, un disparo destrozó la noche. Una historia de traición. Estaba en la cama con mi jefe cuando la voz de mi esposo retumbó a través del teléfono. Tienes 5 segundos para sacar tu trasto de mi esposa o te corto el pito en 4 pedazos. El corazón me dio un vuelco. Jaque, mi jefe, río nerviosamente, restándole importancia. Jódete, dijo, completamente inconsciente de lo que se avecinaba. Pero yo no. Yo conocía a mi esposo, Liam. Sabía de lo que era capaz. Liam había servido como francotirador en el Medio Oriente, un hombre que nunca hacía amenazas en vano. El pecho se me oprimió al imaginar el caos que estaba a punto de desatarse. Entonces, de la nada, lo oí, un estruendo fuerte y seco que resonó desde el exterior. Se me revolvió el estómago. Jaque se quedó helado, su sonrisa engreída se desvaneció. ¿Qué demonios fue eso?, susurró, el miedo colándose en su voz. Es él, tartamudeé, mi voz apenas audible. Está aquí. De repente, la noche se convirtió en una pesadilla. Pero poco sabía yo que esto era solo el principio. El estruendo de fuera no fue solo un disparo de advertencia. Era Liam haciendo notar su presencia. Jaque saltó de la cama, vistiéndose a toda prisa mientras su fachada de confianza se desmoronaba. Por primera vez, lo vi como realmente era, un cobarde en un traje a medida. Rachel, ¿qué demonios está pasando?, siseó Jaque, su voz apenas un susurro, como si mantenerse en silencio pudiera salvarlo de alguna manera. Tienes que irte ya, espeté, el pánico ahogándome mientras me envolvía en una sábana. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría explotar. No voy a ninguna parte. No puede hacerme nada, dijo Jaque, aunque su voz flaqueaba con cada palabra. No lo conoces como yo. Le agarré el brazo, mis uñas clavándose en su piel. No está bromeando, Jaque. Tienes que irte antes de que él. Antes de que pudiera terminar, la voz de Liam cortó la tensión como un cuchillo. Voy a entrar, rugió desde el otro lado de la puerta. Tienes 3 segundos para explicar por qué tu coche está aparcado delante de mi casa. La puerta se sacudió violentamente mientras Liam la aporreaba. El rostro de Jaque se puso pálido y me miró como si se supusiera que yo debía arreglar esto, pero esto no tenía arreglo. Rachel, gritó Liam, su voz ahora más fría. No me hagas derribar esta puerta. Jaque finalmente salió de su estupor y agarró sus zapatos. Esto es una locura, murmuró, poniendo celos. No voy a lidiar con un marido psicópata. Me largo de aquí. Pero tan pronto como se giró hacia la ventana, hubo otro estruendo, uno más fuerte y cercano. La ventana estalló en 1000 pedazos cuando el disparo de advertencia de Liam golpeó el marco. Los cristales se esparcieron por el suelo como pequeños fragmentos de juicio. Jaque retrocedió tambaleándose, su rostro una máscara de terror. La próxima vez no fallaré, bramó Liam. Jaque se dio la vuelta, con el pecho agitado. Está loco. Está realmente loco. No, dije en voz baja, con la garganta seca. Apenas está empezando. La puerta se abrió de golpe y allí estaba él, Liam, de pie en el umbral como un ángel vengador. Su entrenamiento militar era evidente en cada movimiento controlado, en cada mirada calculada. Ya no sostenía un arma, pero la furia fría en sus ojos fue suficiente para hacer que Jaque se acobardara. Fuera, dijo Liam, su voz baja y mortal. Ahora. Jaque intentó reunir algo de dignidad, enderezándose la corbata como si eso lo hiciera menos patético. Escucha, amigo. Esto no es lo que parece. Liam lo interrumpió con una risa que era más amenazante que cualquier amenaza. ¿Lo que parece? Parece que estabas en la cama con mi esposa. Dio un paso más cerca y Jaque retrocedió. Ahora tienes 2 opciones. O sales de aquí por tu propio pie o te saco a rastras. Jaque vaciló, su mirada se dirigió hacia mí como si yo pudiera salvarlo. Pero no me moví. No podía. Está bien, murmuró Jaque, levantando las manos. Me voy. Liam se hizo a un lado, dándole el espacio justo para pasar. Pero mientras Jaque intentaba escabullirse, Liam le agarró el brazo con una fuerza de acero. Una cosa más, dijo Liam, su voz gélida.
Si alguna vez te vuelvo a ver cerca de ella, me aseguraré de que te arrepientas. ¿Entendido? Jake asintió frenéticamente y Liam lo empujó hacia la puerta. No dejó de correr hasta que se perdió de vista. Una vez que estuvimos solos, Liam se volvió hacia mí. La intensidad en su mirada no se había suavizado. Y por un momento, pensé que podría dirigir toda esa rabia hacia mí. Y bien dijo, su voz tranquila pero afilada como una navaja. ¿Desde cuándo ha estado pasando esto? Abrí la boca, pero no salieron palabras. ¿Qué podía decir? ¿Que fue un error? ¿Que no era mi intención que sucediera? Nada de eso importaría. Contéstame, Rachel exigió, su tono elevándose. ¿Cuánto tiempo? 2 meses, admití finalmente, mi voz apenas un susurro. Liam rió con amargura, pasándose una mano por el pelo. 2 meses. ¿Y pensabas que no me enteraría? No lo. Tú no pensaste. Punto, espetó, interrumpiéndome. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿De lo que has destruido? Sus palabras dolieron más que cualquier bofetada. Quería defenderme, explicarme, pero no había excusa. Lo había traicionado de la peor manera posible. Y ahora estaba viendo las consecuencias en tiempo real. Liam caminaba de un lado a otro de la habitación, con las manos apretadas en puños. ¿Sabes cuál es la peor parte? Te amaba. Confiaba en ti. Señaló la cama, la ventana destrozada. Esto es lo que recibo a cambio. Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero no las dejé caer. No merecía su compasión. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, con la voz temblorosa. Liam dejó de caminar y me miró, su expresión indescifrable. ¿Qué voy a hacer yo? Sacudió la cabeza, riendo amargamente de nuevo. Rachel, deberías preguntarte qué vas a hacer tú. Porque, desde mi punto de vista, no te queda nada. Y con eso, se fue, dejándome sola en los escombros de lo que solía ser nuestra vida. El silencio después de que Liam se fuera era ensordecedor, roto solo por el crujido ocasional de las tablas del suelo mientras me tambaleaba hacia la ventana destrozada. El aire fresco de la noche me picaba en la piel, y sentí el peso de todo lo que había hecho aplastándome. Mis manos temblaban mientras corría las cortinas, como si cerrar el mundo exterior pudiera borrar de alguna manera lo que acababa de suceder. Me quedé allí un momento, mirando los cristales rotos en el suelo. Mi reflejo, fracturado en 1000 pedazos. Se sentía simbólico. Mi vida, mis decisiones, mi matrimonio, todo hecho añicos sin posibilidad de reparación. La habitación todavía olía a la colonia de Jake, un recordatorio preciso de la traición que Liam acababa de descubrir. Me senté en el borde de la cama, las sábanas enredadas y acusadoras. Mi teléfono vibró en la mesita de noche y por un segundo pensé que podría ser Liam, pero no lo era. Era Jake. Jake, se ha ido. ¿Estás bien? Quería lanzar el teléfono al otro lado de la habitación. ¿Bien? ¿Cómo podría estar bien? Mi vida estaba en ruinas y Jake pensaba que esto era solo un mal día. No respondí. En cambio, traté de pensar qué hacer a continuación. Liam se había ido, pero ¿dónde estaba? ¿Estaba planeando algo? ¿Volvería? No sabía si tenía más miedo de que regresara o de que no volviera nunca más. Pasaron las horas, pero el sueño nunca llegó. Caminé por la casa, reviviendo los eventos de la noche una y otra vez en mi mente. No podía creer lo rápido que todo se había desmoronado. Un momento, estaba viviendo una doble vida, haciendo malabarismos con secretos y mentiras. Al siguiente, todo estaba al descubierto, y me quedé de pie entre los escombros. El sonido de la puerta principal abriéndose me sacó de mis pensamientos. Mi corazón saltó a mi garganta mientras me giraba hacia el pasillo, esperando a medias que Liam entrara de nuevo. Pero no era él. Era Amanda, mi mejor amiga. Debió de haber entrado con la llave de repuesto. Su rostro era una mezcla de preocupación y confusión mientras entraba, sus ojos se dirigían a la ventana rota. ¿Qué demonios ha pasado aquí?, preguntó, dejando su bolso en la encimera. No sabía por dónde empezar. ¿Cómo podría explicar lo que acababa de suceder?
Las palabras se atascaron en mi garganta mientras intentaba articular una respuesta. Liam se enteró, dije, finalmente, mi voz apenas un susurro. Los ojos de Amanda se abrieron de par en par y dejó escapar un silbido bajo. ¿Se enteró de lo de Jake? Asentí y ella soltó una sarta de maldiciones, caminando por la cocina como si fuera su vida la que acabara de desmoronarse. Vale, dijo, deteniéndose para mirarme. ¿Qué hacemos? Sus palabras me descolocaron. ¿Hacemos? Este no era su lío que limpiar. Era el mío. Pero antes de que pudiera decir nada, agarró su teléfono y empezó a marcar. Espera, ¿qué estás haciendo?, pregunté, mi voz aguda. Llamando a Jake. Necesitas saber lo grave que es esto, dijo. No lo hagas, prácticamente grité, arrebatándole el teléfono. Lo último que necesito es que Jake se involucre más. Amanda enarcó una ceja. Rachel, ya está involucrado. ¿Crees que Liam va a dejarlo pasar sin más? Tienes que decidir tu próximo movimiento antes de que él lo haga. Sus palabras me provocaron un escalofrío. Tenía razón. Liam no era del tipo que dejaba las cosas pasar. Había visto ese lado de él antes. El lado que no perdonaba, que no olvidaba. ¿Qué hago?, pregunté, mi voz quebrándose mientras me hundía en una silla. Amanda se acercó, sentándose frente a mí. Primero, tienes que averiguar si Liam va a volver. Si lo hace, tienes que estar preparada para lo que sea que esté planeando. Si no lo hace, se interrumpió, su expresión oscureciéndose, entonces tienes que averiguar cómo protegerte. La palabra, protegerte, quedó flotando en el aire. ¿De qué? De Liam. De las consecuencias de mis propias acciones. A medida que avanzaba la noche, Amanda me ayudó a limpiar los cristales rotos y a arreglar la habitación lo mejor que pudimos. Pero ninguna limpieza podía borrar lo que había sucedido. Cada rincón de la casa se sentía contaminado. Cada recuerdo ahora eclipsado por los eventos de esa noche. Cuando Amanda se fue, el sol comenzaba a salir. Agotada pero inquieta, me senté en el sofá mirando la televisión sin ver nada. Mi mente bullía con preguntas que no podía responder. ¿Dónde estaba Liam? ¿Qué estaba pensando? Y lo más importante, ¿qué iba a hacer a continuación? No tuve que esperar mucho para obtener una respuesta. Alrededor del mediodía, un golpe en la puerta rompió la frágil calma que había logrado construir. Mi corazón se aceleró mientras me quedaba congelada en la sala, mirando la puerta como si pudiera cobrar vida. Otro golpe, esta vez más fuerte. ¿Rachel? Una voz familiar me llamó. No era Liam. Era la policía. Abrí la puerta para encontrar a dos oficiales en el porche, sus expresiones serias. Señora Parker, preguntó uno de ellos. Sí, respondí, con la voz temblorosa. Necesitamos hablar con usted sobre su esposo. Se me heló la sangre. ¿Qué había hecho Liam? Las palabras me golpearon como un muro de ladrillos. Necesitamos hablar con usted sobre su esposo. Mi mente se aceleró. ¿Qué había hecho Liam? ¿Estaba en problemas? ¿Le hizo algo a Jake? 1000 posibilidades inundaron mi cerebro. Ninguna de ellas buena. Me hice a un lado para dejar entrar a los oficiales, mis manos temblaban mientras les indicaba que se sentaran. La casa se sentía aún más pequeña con su presencia, el peso de su seriedad aplastándome. ¿Está bien?, pregunté, apenas logrando pronunciar las palabras. Uno de los oficiales, un hombre de mediana edad con un bigote espeso, intercambió una mirada con su compañera, una mujer más joven que parecía más estar estudiándome que preparándose para responder. Señora Parker, comenzó el hombre, su tono cuidadoso, su esposo, Liam, estuvo involucrado en un incidente anoche. Mi estómago se encogió. ¿Qué tipo de incidente? La oficial más joven se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrándose ligeramente. ¿Conoce a un tal Jacob Mitchell? ¿Jake? Mi corazón dio un vuelco, y sentí que la sangre se me iba del rostro. Sí, es mi jefe, dije, aunque las palabras se sentían como veneno en mi lengua. Nos han informado que hubo un altercado que involucró al señor Mitchell y a su esposo, dijo el oficial del bigote, su voz firme pero constante.
Estamos tratando de localizar a su esposo para obtener su versión de la historia. Me quedé helada. ¿Están buscando a Liam? ¿Por qué? La expresión de la oficial más joven se endureció. Porque el señor Mitchell fue encontrado esta mañana temprano en un hospital local. Afirma que su esposo lo atacó. Se me cortó la respiración. Jake estaba en el hospital. ¿Qué había hecho Liam? Eso no tiene ningún sentido, tartamudeé. Se fue de aquí anoche, pero no sé a dónde fue. Estaba enfadado, pero no, mi voz se apagó, la duda se apoderó de mí a pesar de mis mejores esfuerzos por reprimirla. Señora Parker, dijo el oficial masculino, su tono cambiando a uno de autoridad. Necesitamos saber todo lo que sucedió anoche. El paradero de su esposo, cualquier interacción que pudiera haber tenido con el señor Mitchell. Es importante que tengamos una imagen clara. Me sentí acorralada, como un ciervo atrapado en los faros de un coche. ¿Debería proteger a Liam? ¿Debería decirles la verdad? ¿Cuál era la verdad? No sé a dónde fue Liam después de irse, dije finalmente, con la voz temblorosa. Estaba furioso cuando se enteró de lo mío con Jake. Salió de estampida y no he sabido nada de él desde entonces. La oficial más joven inclinó la cabeza ligeramente. ¿Y cómo se enteró de lo suyo con el señor Mitchell? Mi cara ardía de vergüenza, pero me obligué a responder. Encontró mensajes en mi teléfono. Llegó a casa temprano y vio los mensajes. El oficial masculino se reclinó en su silla, exhalando por la nariz. Señora Parker, no estamos aquí para juzgar su vida personal, pero necesitamos ser honestos el uno con el otro. Si su esposo hizo algo por ira, es mejor para todos que se presente ahora en lugar de más tarde. Asentí, pero el nudo en mi garganta me impedía hablar. ¿Tiene alguna idea de a dónde podría ir?, presionó la oficial más joven. ¿Amigos, familia? Susurré, en realidad no habla con nadie desde que dejó el ejército. Ni siquiera sé si le queda alguien en quien confíe. Los oficiales intercambiaron otra mirada y el del bigote se levantó. Si sabe algo de él, debe informarnos de inmediato. Aquí tiene mi tarjeta. Me entregó un pequeño rectángulo blanco, los bordes nítidos y afilados, y lo miré como si pudiera morderme. Se fueron sin decir mucho más, pero su presencia perduró mucho después de que la puerta se cerrara. Me derrumbé en el sofá, con la mente dando vueltas. Jake estaba en el hospital. Liam estaba a la fuga, y de alguna manera, yo estaba en el centro de todo. Mi teléfono vibró de nuevo y lo agarré, esperando a medias que fuera Liam, pero no lo era. Jake, tu marido está loco. Me ha roto el brazo. Rachel, ¿siquiera entiendes lo grave que es esto? Miré el mensaje, con las manos temblorosas. Así que eso es lo que había hecho Liam. Se había enfrentado a Jake y había cumplido su promesa. Una parte de mí estaba horrorizada, pero otra parte, una que no quería reconocer, sentía una retorcida sensación de satisfacción. No respondí. ¿Qué podía decir? ¿Que lo sentía? ¿Que no culpaba a Liam? A Jake no le importaría. Solo se preocupaba por sí mismo. El día se alargó, cada hora se sentía como una eternidad. Revisaba mi teléfono constantemente, esperando alguna señal de Liam. Pero no había nada, solo silencio. No fue hasta bien entrada la noche que el silencio se rompió. Mi teléfono vibró de nuevo, pero esta vez no era un mensaje. Era una llamada, un número desconocido. Dudé, mi pulgar flotando sobre la pantalla. Finalmente, contesté. ¿Diga? Rachel. La voz de Liam llegó a través de la línea, baja y firme. El alivio y el miedo me invadieron al mismo tiempo. Liam, ¿dónde estás? La policía estuvo aquí. Te están buscando. Lo sé, dijo, su tono frío. Los vi irse. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, con la voz temblorosa. Hubo una larga pausa antes de que respondiera. No voy a entregarme, Rachel. Todavía no. Liam, por favor, supliqué. Esto es serio. ¿Creen que tú? Sé lo que creen, interrumpió. Pero aún no he terminado. Sus palabras me provocaron un escalofrío. ¿Qué quieres decir con que no has terminado?
Ya lo verás, dijo. Y luego la línea se cortó. Me quedé allí, mirando el teléfono en mi mano, con el corazón latiendo en mi pecho. ¿Qué estaba planeando? La llamada telefónica me atormentaba, sus palabras resonaban en mi mente. Aún no he terminado. ¿Qué podía querer decir Liam? ¿Qué más quedaba por hacer? Mis nervios estaban destrozados mientras caminaba por la sala, reviviendo cada momento de las últimas 24 horas. Liam no era el tipo de hombre que hacía amenazas en vano, y la idea de lo que podría estar planeando hacía que se me revolviera el estómago. Intenté llamarlo de nuevo, pero su número ya estaba desconectado. El pánico se apoderó de mí. Liam no solo estaba enfadado. Estaba siendo calculador, y yo no tenía idea de cuál sería su próximo movimiento. ¿Iría a por Jaque de nuevo? ¿Vendría a por mí? La idea me hizo temblar. Decidí llamar a Amanda. Ella había sido mi confidente en todo esto. Y aunque sabía que probablemente me diría que merecía todo lo que estaba pasando, necesitaba hablar con alguien. Rachel, ¿y ahora qué? Amanda respondió al segundo tono, su voz aguda pero preocupada. Liam me llamó, solté, mi voz temblorosa. Dijo, aún no he terminado. Hubo una pausa al otro lado. ¿Qué demonios significa eso?, preguntó finalmente Amanda. No lo sé, grité, pasándome una mano por el pelo, pero sonaba decidido, como si tuviera algún tipo de plan. Amanda dejó escapar un suspiro. Vale, antes de nada, tienes que calmarte. Entrar en pánico no va a ayudar. ¿Te dijo dónde está? No, dije, hundiéndome en el sofá. Solo dijo que ya lo vería. Luego colgó. Genial, murmuró Amanda. Así que se supone que debemos sentarnos aquí y esperar el caos que está a punto de desatar. ¿Qué más podemos hacer?, espeté. No puedo llamar a la policía y decirles que mi marido está planeando algo sin saber siquiera qué es. Amanda se quedó en silencio por un momento. ¿Crees que va a ir a por Jaque de nuevo? No lo sé, admití. Pero si lo hace esta vez, no será solo un brazo roto. La idea me revolvió el estómago. Por mucho que odiara a Jaque por haberme arrastrado a esto, no quería que Liam arruinara su vida por ello. Pero en el fondo, también sabía que la rabia de Liam no era solo por Jaque. Era por mí, por mi traición. Y eso me aterrorizaba más que nada. Creo que necesitas salir de casa, dijo Amanda de repente. ¿Qué? Pregunté, sorprendida. Piénsalo, Rachel. Si Liam está planeando algo y sigue tan enfadado, ¿de verdad quieres estar sentada aquí cuando aparezca? Su voz era firme, casi de regaño. Vete a un hotel o algo. Solo hasta que esto pase. Dudé. Amanda tenía razón, pero irme se sentía como huir. Y sin embargo, quedarme se sentía como caminar hacia una tormenta que no estaba preparada para enfrentar. Vale, dije finalmente. Haré una maleta. Bien, dijo Amanda. Y llámame si pasa algo. Lo digo en serio. Colgué y fui al dormitorio, cogiendo una bolsa de lona del armario. Mientras metía ropa dentro, mi mente volvía a Liam. ¿Qué estaría haciendo ahora mismo? ¿Estaba vigilando la casa, esperando el momento adecuado? La idea me puso la piel de gallina. Cuando estuve lista para irme, el sol se había puesto, sumiendo la casa en sombras. Agarré mis llaves y abrí la puerta principal, solo para quedarme helada. La camioneta de Liam estaba aparcada al otro lado de la calle. Se me paró el corazón. Estaba aquí. Escudriñé la oscuridad, mis ojos saltando a cada sombra, cada movimiento, pero no lo vi. ¿Me estaba observando? ¿Esperando a que me fuera o, peor aún, esperando a que volviera? Cerré la puerta rápidamente, echando el cerrojo detrás de mí. Mi respiración era corta, jadeos de pánico mientras me apoyaba contra la puerta, aferrando mi bolsa como si fuera un escudo. No podía irme ahora. No con él ahí fuera. Pero quedarme se sentía igual de peligroso. Antes de que pudiera decidir qué hacer, mi teléfono vibró. Salté, buscando a tientas en mi bolsillo para cogerlo. Era un mensaje de Liam. Liam, buena elección, quedarte dentro. No te preocupes, todavía no estoy aquí por ti.
Las palabras me provocaron un escalofrío. ¿Todavía? ¿Qué quería decir con eso? Mis manos temblaban mientras escribía una respuesta. Liam, por favor. Sea lo que sea que estés planeando, para allá. Esto no va a arreglar nada. No respondió. Esperé, mirando mi teléfono, deseando que vibrara de nuevo, pero no lo hizo. El silencio era sofocante, y cuanto más se alargaba, más crecía mi miedo. De repente, hubo un fuerte estruendo fuera. Corrí a la ventana, asomándome por las cortinas. Mi corazón se hundió. Liam estaba de pie junto al coche de Jake. Las ventanillas destrozadas y los neumáticos rajados. Tenía una palanca en la mano. Sus movimientos eran tranquilos y deliberados, como si estuviera sacando la basura. Abrí la ventana lo suficiente para gritar, Liam, para. ¿Qué estás haciendo? Él me miró, su expresión fría e inflexible. Asegurándome de que reciba el mensaje dijo, su voz llegando a través de la noche. Por favor, supliqué. Van a arrestarte. Él sonrió con desdén, sacudiendo la cabeza. No esta noche, Rachel. Esta noche solo estoy empezando. Antes de que pudiera responder, dejó caer la palanca y volvió a su camioneta, alejándose en la noche. Me quedé allí, mirando la destrucción que había dejado atrás, con el corazón latiendo en mi pecho. Esto no había terminado. Ni de lejos. Los destrozos de fuera eran un crudo recordatorio de la ira de Liam. Y mientras miraba el coche vandalizado de Jake desde la ventana, sentí una escalofriante sensación de inevitabilidad. Liam no había terminado. Lo había dejado dolorosamente claro. Y ahora no se trataba solo de ira. Se trataba de control. Estaba haciendo una declaración, grabando su furia en cada rincón de mi vida. Mi teléfono vibró de nuevo, sacándome de mis pensamientos. Era Jake. Jake, ¿estás viendo esto? Tu marido está loco. Rachel, me va a matar. No respondí. ¿Qué podía decir que pudiera mejorar algo de esto? ¿Que lo sentía? ¿Que de alguna manera haría que se detuviera? Liam estaba fuera de mi control ahora. Una tormenta que no podía ser calmada. Los minutos se sentían como horas mientras me sentaba en la oscuridad, con las manos temblorosas y la mente dando vueltas. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué diría siquiera? Mi marido destrozó el coche de alguien porque le fui infiel. Sería como echarlo a los lobos. Y por mucho que le temiera en este momento, una parte de mí no podía hacerlo. Tal vez era la culpa. Tal vez era una lealtad que no merecía sentir. Fuera lo que fuera, me paralizaba. Justo cuando empezaba a convencerme de que las cosas no podían empeorar, llamaron a la puerta. Mi estómago se encogió. Liam no llamaría. Entraría como una fuerza de la naturaleza. Pero eso no significaba que quien estuviera al otro lado de la puerta estuviera aquí para ayudar. ¿Quién es?, grité, con la voz temblorosa. Soy Jake, llegó la respuesta. Su voz era baja, urgente. Dudé, dividida entre dejarlo entrar y dejarlo lidiar solo con el desastre de fuera. Finalmente, quité el cerrojo y abrí la puerta a una rendija. Jake me empujó para entrar sin esperar una invitación, su rostro pálido y demacrado. Su brazo estaba en un cabestrillo, un crudo recordatorio del ataque anterior de Liam. Caminaba por la sala, pasándose una mano por su pelo revuelto. Rachel, esto está fuera de control, dijo, su voz una mezcla de ira y miedo. Tenemos que hacer algo. ¿Cómo qué?, espeté, cerrando la puerta y apoyándome en ella. ¿Llamar a la policía? ¿Crees que eso lo va a detener? Jake dejó de caminar, volviéndose para mirarme con una expresión de desesperación. No tenemos otra opción. No va a parar hasta que nos arruine a los dos. Tragué saliva, mi mente acelerada. Jake tenía razón. Liam no iba a parar. Pero llamar a la policía se sentía como echar gasolina a un fuego ya embravecido. Jake, no lo conoces, como yo dije en voz baja. Si llamamos a la policía, solo empeorará las cosas. Jake soltó una risa amarga. ¿Peor, Rachel? Me rompió el brazo y destrozó mi coche. ¿Qué es lo siguiente?
¿Crees que me va a dejar salir de esta sin más? No tenía una respuesta. La verdad era que ya no sabía de qué era capaz Liam. El hombre con el que me había casado, el hombre al que una vez amé, ahora se sentía como un extraño. Una fuerza imparable impulsada por la traición y la rabia. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, no era un mensaje. Era una llamada de Liam. Miré la pantalla, mi corazón latiendo en mi pecho. Jake echó un vistazo al teléfono, su rostro palideciendo. No contestes, dijo rápidamente. Pero sabía que tenía que hacerlo. Si no lo hacía, solo empeoraría las cosas. Respiré hondo y deslicé para contestar, llevándome el teléfono a la oreja. Diga, dije, con la voz temblorosa. Lo dejaste entrar, dijo Liam, su voz fría y tranquila. Es audaz, Rachel. Audaz y estúpido. Me quedé helada, mi sangre se convirtió en hielo. Liam, ¿dónde estás? Cerca, dijo simplemente. Lo bastante cerca como para ver que sigues tomando decisiones terribles. Miré por la ventana, pero la calle estaba vacía. Mi pulso se aceleró mientras intentaba averiguar dónde estaba. Liam, por favor, dije, mi voz quebrándose. Esto no tiene por qué empeorar. Se rió, un sonido bajo y amargo que me provocó escalofríos. Oh, va a empeorar, Rachel. Para los dos. Pero no estoy aquí para hablar de eso ahora mismo. Jake me observaba atentamente, su rostro una máscara de miedo. Me di la vuelta, intentando mantener la voz firme. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que escuches, dijo Liam, su tono afilado. Porque esta es la última oportunidad que vas a tener para arreglar las cosas. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Qué quieres decir? Vas a terminarlo, dijo, su voz como el acero. Con él. Ahora mismo. Delante de mí. Miré a Jake, que me observaba con los ojos muy abiertos, claramente tratando de averiguar lo que Liam estaba diciendo. Liam, esto no es. No discutas conmigo, Rachel espetó. Si quieres arreglar esto, vas a terminarlo. O lo haré yo. La amenaza flotaba en el aire, y sabía que no estaba bromeando. Liam nunca bromeaba. Mis manos temblaban mientras bajaba el teléfono, mirando a Jake con lágrimas en los ojos. Jake, dije, mi voz apenas un susurro. Tienes que irte. ¿Qué? Preguntó, su voz elevándose. Rachel, no voy a dejarte sola con él. No tienes elección, dije, mi voz temblorosa. Nos está observando. No parará hasta que te hayas ido. Jake me miró, su expresión una mezcla de ira e incredulidad. Así que eso es todo. Vas a dejar que gane. Esto no se trata de ganar, dije, las lágrimas rodando por mi cara. Se trata de sobrevivir. A regañadientes, Jake asintió, cogiendo sus llaves y dirigiéndose a la puerta. Esto no ha terminado, Rachel dijo en voz baja. No para mí. Cuando la puerta se cerró tras él, me llevé el teléfono de nuevo a la oreja. Se ha ido, dije, con la voz temblorosa. Bien, dijo Liam. Ahora podemos hablar de verdad. La voz de Liam al otro lado de la línea me provocó un escalofrío. Ahora podemos hablar de verdad. No era solo una amenaza. Era una promesa. Aferré el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, mi mente acelerada mientras intentaba anticipar lo que estaba a punto de decir. ¿Qué quieres de mí, Liam?, pregunté, mi voz temblorosa pero firme. Le dije a Jake que se fuera. ¿No es suficiente para ti? Hubo una larga pausa. El silencio se extendía como una soga apretándose alrededor de mi cuello. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, casi demasiado tranquila. No, Rachel, no es suficiente. Ni de cerca. Tragué saliva, caminando por la sala mientras intentaba calmar mi respiración. Liam, por favor. Sea lo que sea esto, sea lo que sea que crees que estás haciendo, no va a arreglar nada. Solo estás empeorando las cosas. No estoy aquí para arreglar nada, dijo, su tono acerado. Tú rompiste esto, Rachel. Tú. Yo solo estoy aquí para asegurarme de que sientas lo que yo sentí.
Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Esto no era solo por Jake. Esto era por mí, por castigarme por lo que había hecho. Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera decir nada, Liam me interrumpió. Quiero que te reúnas conmigo, dijo. Esta noche. Sin excusas. Mi estómago se retorció. ¿Reunirme contigo? ¿Dónde? Lo sabrás cuando llegues allí, dijo crípticamente. Te enviaré la ubicación por mensaje. Y Rachel, si intentas huir, si llamas a la policía, o si piensas en volver a meter a Jake en esto, te arrepentirás. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando mi teléfono, con el corazón latiendo en mi pecho. Liam siempre había sido intenso, pero esto era algo completamente diferente. Me estaba arrinconando, y no tenía ni idea de cómo salir de allí. Un mensaje vibró en mi teléfono un momento después. Era de Liam. Solo una dirección. Sin explicación, sin instrucciones, solo una ubicación que se sentía como una trampa. Dudé, mis dedos flotando sobre la pantalla. ¿Debería ir? ¿Debería ignorarlo? ¿Debería llamar a alguien para pedir ayuda? Amanda. Ella sabría qué hacer. La llamé de inmediato, mis manos temblaban mientras le explicaba lo que había sucedido. Amanda, quiere que me reúna con él. No sé qué está planeando, pero no puede ser bueno. Rachel, esto es una locura, dijo Amanda, su voz teñida de pánico. No puedes ir. ¿Y si él? Se detuvo, su respiración entrecortada. ¿Y si te hace daño? ¿Qué otra opción tengo?, pregunté, las lágrimas brotando de mis ojos. Si no voy, simplemente vendrá aquí. O peor, irá a por Jake de nuevo. Entonces llama a la policía, suplicó Amanda. Rachel, no puedes manejar esto sola. Sacudí la cabeza, aunque no podía verme. No lo entiendes. Si llamo a la policía, Liam lo sabrá. ¿Y si lo sabe? Mi voz se quebró, incapaz de terminar la frase. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea antes de que Amanda dijera, si vas a ir, al menos déjame ir contigo. Me quedaré en el coche, pero no voy a dejar que te enfrentes a él sola. El alivio me invadió, aunque sabía que era un pequeño consuelo. Vale, dije en voz baja. Nos vemos en mi casa. Te esperaré. Amanda apareció 20 minutos después, su rostro pálido pero decidido. No dijo mucho mientras me subía a su coche, la tensión entre nosotras era pesada. Condujo en silencio, siguiendo el GPS hasta la dirección que Liam había enviado. La ubicación estaba en las afueras de la ciudad, una desierta zona industrial que parecía no haber visto vida en décadas. Las luces de la calle parpadeaban débilmente, proyectando sombras espeluznantes sobre los edificios en ruinas. Mi estómago se revolvió cuando Amanda aparcó el coche a una manzana de distancia. ¿Estás segura de esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. No admití, mis manos temblaban mientras abría la puerta. Pero no tengo elección. Salí al aire frío de la noche, mi aliento visible bajo la tenue luz. El edificio al que Liam me había dirigido era un viejo almacén, sus ventanas rotas y sus paredes cubiertas de grafiti. La puerta estaba ligeramente entreabierta, la oscuridad del interior engullendo cualquier luz que intentara colarse. Miré hacia atrás, a Amanda, que me observaba desde el coche, su rostro grabado de preocupación. Me hizo un pequeño gesto de asentimiento, y me volví hacia el almacén, obligándome a dar un paso adelante, luego otro, y otro. El aire en el interior era húmedo y pesado, el sonido de mis pasos resonaba contra las paredes de hormigón. Liam, llamé vacilante, mi voz temblorosa. No hubo respuesta. Di otro paso, mi corazón latiendo en mi pecho. El silencio era ensordecedor, la oscuridad sofocante. Sentía que estaba caminando hacia una pesadilla de la que no podía despertar. De repente, una luz parpadeó, iluminando el centro de la habitación. Liam estaba de pie allí, con los brazos cruzados, su rostro ensombrecido por la única bombilla que colgaba sobre él. Parecía tranquilo, demasiado tranquilo, y eso me aterrorizaba más que cualquier arrebato de ira. «¿Viniste?», dijo, su voz desprovista de emoción. No tenía elección, respondí, mi voz temblorosa. «Liam, ¿qué es esto?».
¿Qué quieres de mí? Inclinó la cabeza, estudiándome como si fuera una especie de rompecabezas que intentaba resolver. Quiero que lo sientas, Rachel. La traición, la humillación, el dolor. Tragué saliva, con la garganta seca. Ya lo siento, Liam. Lo siento cada segundo de cada día. No es suficiente, dijo, su tono frío. Ni de lejos. Antes de que pudiera responder, sacó algo de su bolsillo. Una pequeña grabadora. Apretó el botón de reproducción y la voz de Jake llenó la habitación, resonando en las paredes. No va a dejarlo, Amanda. Tiene demasiado miedo. Pero no te preocupes, yo cuidaré de ella. Siempre lo hago. Las palabras me golpearon como una bofetada, y sentí que se me escapaba el aire de los pulmones. La expresión de Liam no cambió mientras me observaba, sus ojos afilados e inflexibles. ¿Lo ves ahora?, preguntó, su voz baja. Las mentiras, los juegos, todo lo que tiraste a la basura por alguien a quien no le importas un bledo. Las lágrimas rodaban por mi cara mientras sacudía la cabeza, el peso de todo aplastándome. Liam, por favor. Cometí un error, pero esto no es la manera. Se acercó, su rostro a centímetros del mío. Tú ya no decides eso, Rachel. El peso de las palabras de Liam cayó sobre mí como una marea aplastante. Su comportamiento tranquilo, la firmeza inquebrantable en su voz era más aterradora que cualquier explosión de ira. Estaba de pie en las secuelas de mi propia traición, enfrentando al hombre que había destrozado, y él estaba decidido a hacerme sentir cada onza de dolor que yo había infligido. Liam, susurré, mi voz temblorosa. Lo siento. Sé que eso no arregla nada, pero lo siento. Lo siento mucho. Su risa fue amarga, cortando el aire viciado del almacén como un cuchillo. Lo siento, repitió, dando otro paso más cerca. ¿Crees que esa palabra significa algo para mí ahora, Rachel? Destruiste todo lo que construimos. ¿Y para qué? Por él. Me estremecí, el veneno en su voz cortándome. Cometí un error, dije, las lágrimas rodando por mi cara. Un error terrible e imperdonable, pero hacerme daño no va a arreglar esto. No te va a arreglar a ti. Inclinó la cabeza, sus ojos entrecerrándose como si intentara averiguar si estaba siendo sincera o simplemente jugando a otro juego. Todavía no lo entiendes, dijo finalmente, su voz baja y peligrosa. Esto no se trata de arreglar nada. Esto se trata de equilibrio, de justicia. La grabadora en su mano se apagó, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Todavía podía oír la voz engreída de Jake resonando en mi mente, burlándose de mí, recordándome lo bajo que había caído. Liam retrocedió, sus movimientos calculados y deliberados, y metió la mano en su chaqueta. Se me cortó la respiración cuando sacó un pequeño estuche negro y lo abrió. Dentro había una pistola, brillando bajo la dura luz de la bombilla del techo. Mis rodillas casi cedieron mientras miraba el arma. Cada fibra de mi ser me gritaba que corriera, que luchara, que hiciera cualquier cosa menos quedarme allí, congelada de miedo. Liam, no logré decir. Este no eres tú. No eres un asesino. Su mirada era gélida mientras me miraba. No lo era, dijo. Pero tampoco era un hombre cuya esposa se acostaba con su jefe. Sacudí la cabeza, retrocediendo instintivamente mientras él se acercaba. Por favor, supliqué, mi voz apenas audible. No tienes que hacer esto. Levantó la pistola, pero en lugar de apuntarme a mí, apuntó al suelo y apretó el gatillo. El estruendo ensordecedor del disparo me hizo gritar, el sonido rebotando en las paredes como un trueno. Mis oídos zumbaban mientras retrocedía tambaleándome, agarrándome el pecho. «¿Ves, Rachel?», dijo, su voz tranquila mientras bajaba el arma. «No voy a hacerte daño. Eso es demasiado fácil, demasiado piadoso. Lo que quiero es que vivas con esto, que lo lleves contigo todos los días, igual que yo tengo que hacerlo». Lo miré, mi pecho agitado mientras la adrenalina recorría mis venas. «¿Y qué?», escupí, mi miedo dando paso a la ira. «Me arrastras hasta aquí, me asustas de muerte, solo para dar un gran discurso sobre lo herido que estás. Felicidades, Liam. Has dejado claro tu punto. ¿Y ahora qué?
Por primera vez, su fachada tranquila se resquebrajó y un destello de algo dolor, arrepentimiento, ira cruzó su rostro. Ahora dijo en voz baja, te dejaré ir. Pero no sin un recordatorio. Antes de que pudiera procesar sus palabras, metió la mano en su chaqueta de nuevo y sacó un sobremanila. Lo arrojó al suelo a mis pies, su expresión indescifrable. Cógela, dijo. Dudé, mis manos temblaban mientras me agachaba a recogerlo. Dentro había fotos, docenas de ellas, fotos de Jake y mías, algunas espontáneas, otras íntimas, todas condenatorias. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de que debía de haberme estado siguiendo, documentándolo todo. No solo me traicionaste, Rachel, dijo Liam, su voz fría. Me humillaste. Me convertiste en un chiste. Y ahora te toca sentir lo que es eso. Mis manos temblaban mientras agarraba el sobre, mi visión se nublaba por las lágrimas. ¿Qué vas a hacer con estas?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Eso depende de ti, dijo. Si vuelvo a ver a Jake cerca de ti, si oigo siquiera un susurro sobre vosotros dos, estas se harán públicas. Tu familia, tus amigos, tus colegas, todos sabrán exactamente quién eres. Quería gritar, arremeter, pero sabía que no cambiaría nada. Liam tenía la sartén por el mango y lo sabía. No tienes que hacer esto, dije, mi voz quebrándose. Me alejaré de él. Haré lo que quieras. Sé que lo harás, dijo simplemente. Porque ahora entiendes lo que pasa cuando no lo haces. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, sus pasos resonando en el espacio cavernoso. Justo antes de salir, se detuvo y me miró. Adiós, Rachel. Y luego se fue. Me quedé allí durante lo que pareció una eternidad, con el sobre en mis manos, mi mente acelerada con todo lo que acababa de suceder. Liam me había dejado rota, pero no de la manera que esperaba. No necesitaba hacerme daño físicamente. Había hecho algo mucho peor. Se había asegurado de que nunca escapara de las consecuencias de mis actos. Mientras salía del almacén al aire frío de la noche, me di cuenta de que no solo me estaba alejando de Liam. Me estaba alejando de la vida que destruí, la vida que nunca podría recuperar. Este era el final de la historia, pero no el final del daño que causó.